bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros Pitmamberos. Eh, bueno, sin duda el lunes siempre es más complicado desconectarse a la hora de la sesión, pero ya en honor y respetando un poco a todos los puntuales que estamos acá en la sesión, yo creo que vamos iniciando una vez. Bueno, para esta sesión, en verdad, nuestro speaker del día no necesita mayor presentación. Ustedes ya lo conocen, ya saben, o han podido experimentar lo interesante que son las charlas de Shoes. Y hoy nos viene a instruir un poco sobre un tema que creo yo probablemente sea el tema más relevante para los siguientes años. De hecho, no sé si lo escucharon, pero uno de los temas principales del CADE de este año fue capitalismo consciente, ¿no? Es justo esta nueva, nueva forma, ¿no? o evolución natural que ha tenido el capitalismo, que ahora Yusef nos va a contar un poquito más, no quiero tirar ningún tipo de spoiler equivocado, pero sí, yo ahí solo quiero enfatizar en que va a valer la pena prestar bastante atención a lo que venga a contarnos Yusef, porque sin duda es un tema, ahí nos faltó la S, no saben, capitalismo, es un tema que creo yo, algo que va a sonar bastante fuerte este año, el siguiente, y las personas que conozcan los principios del capitalismo consciente probablemente se diferencien muchísimo de los que no. De todas maneras, antes de darle pase el micrófono a Shus, quería solamente hacerles un pequeño repaso de lo que se nos viene para esta semana. Esta semana, como haciendo honor al nombre de nuestro programa, es una semana intensiva, en la que tenemos 4 sesiones, creo yo, bastante potentes. Bueno, primero tenemos hoy a Shus con el tema de capitalismo consciente. Mañana volvemos a recibir a nuestras bonitas sesiones a Nicole Flores, que nos va a hablar sobre productividad. Eh, También una charla súper interesante y bastante práctica, creo que les va a gustar bastante. El miércoles 16 tenemos a un speaker que no habíamos visto antes, a Carlitos Romero. Él es, bueno, parte del ecosistema Mambero TLB, pero hoy fundador y gerente general de una empresa que busca o despliega soluciones de cannabis medicinal. Sin duda ahí, si es que no nos lo cuenta en la presentación, le voy a preguntar un poquito sobre eso como para que nos cuente a todos. Y cerramos la semana nuevamente con Nacho, que para los que estuvieron el viernes pasado nos habló un poco sobre ya este mapeo de gestión, identificación de comunidades alrededor de algún tipo de proyecto. Entonces, acá, ahí se nos pasó el título de la sesión, pero nos va a hablar de liderazgo, ¿no? De este nuevo tipo de liderazgo adaptativo, este nuevo liderazgo totalmente necesario en este nuevo contexto. Ahora, fuera de estos speakers que tenemos, que igual es un poco lo que teníamos traducido en el cronograma, hablando de nuestros practitioners, ya el viernes pasado tuvimos a Alberto de la Hunde. Creo que todos coincidimos en que es una charla, fue una charla bastante enriquecedora en todo sentido. Igual si es que entra a nuestro canal de YouTube, aún no está subida, pero va a estar subida hoy por la noche, así que quienes se la perdieron o no pudieron estar el viernes, tenemos una recomendación enfática que le den una chequeada, porque en verdad estuvo bastante interesante ver cómo convergen de cierta manera todos estos temas de empatía, propósito, conciencia con la política también. Ahora, para no esta semana, sino para la siguiente, tenemos 2 invitados de lujo confirmados. El lunes 21 tenemos a Javier Caro Pérez, que creo que al inicio del curso ya lo presentamos, para los que no lo conocían, pero es el fundador de Leaderman y hoy impulsor, uno de los principales impulsores, creo yo, en cuanto a emprendimientos con propósito tecnológico, sobre todo acá en Perú. Y el martes 22 tenemos a Vasco Macías. Vasco, un empresario que de hecho ha dedicado la mayor parte de su vida empresarial y profesional a temas también de emprendimientos o de proyectos que tengan un propósito genuino. De hecho, ha sido eh, pieza clave desde el sector privado en tratar de combatir la anemia en el Perú. Yo creo que ahí tanto Vasco como Javier tendrán muchísimas cosas para comentarnos. Y un pendiente que aún tenemos por definir, en verdad, como se imaginarán, la agenda de Wendy es casi como tratar de agendar a Obama.
pero estamos hablando con ella diariamente como para ver en qué momento nos acompaña en las sesiones del PIT. De todas maneras va a pasar y es una confirmación que ella nos ha extendido, pero ahí estamos viendo, idealmente estamos tratando de que sea esta semana en alguna de las sesiones que tenemos. En el caso no se pueda, quizás podría ser en la semana, no esta, sino la próxima. Pero sí, ahí estamos con el breve pendiente, sobre todo por este tema de que la sesión que teníamos con Wendy era en la primera semana que tuvimos que mover el pit por todo el terremoto político que hubo. Eh, pero ahí nos dejamos el pendiente y cuanto antes tengamos la confirmación de Wendy, se los haremos saber a todos ustedes. Así que bueno, esos eran los Bueno, comentarios y los anuncios. Y sin más, doy paso a mi gran amigo, experto y referencia en muchísimas cosas de la vida, Shus, todo tuyo. gracias, Cook, por tus amables palabras, por tu introducción y por generar tanta expectativa, no solo por lo que voy a conversar ahora, sino también por las cosas bravasas que se vienen. Realmente esta es una semana increíble y los invitados de la próxima están de lujo. Así que, nada, gente, aprovechenlo totalmente. Eh, y no, bueno, vamos con esta presentación, pero sí quiero empezar diciéndoles que viene en buen momento porque estos últimos 2 meses hemos vivido, los peruanos hemos vivido como nos hemos dado de cara contra la realidad, ¿no? De que nuestro país que ha crecido económicamente muchísimo en los últimos 20, 30 años, eh, se da con ciertas trabas, ¿no? Para seguir creciendo. Hemos tenido problemas con el bloqueo de carreteras por el tema de los derechos laborales y la informalidad en las empresas agroexportadoras, tenemos problemas con la minería, tenemos problemas con nuestro sistema político. Entonces, esto no está necesariamente vinculado al tema que voy a hablar de capitalismo consciente, pero sí con el primer paso, ¿no? Que es volvernos más conscientes. La semana pasada conversaba de conciencia y sostenibilidad y nosotros no podemos construir un proyecto siguiendo con lo que decía la semana pasada, nosotros no podemos construir un proyecto político o proyectos comunitarios basados en la empatía si es que no la tenemos, ¿no? Si es que no sabemos cuáles son, no puede ser que formemos muchos de nosotros partes de industrias claves, pero que no sepamos cuáles son los conflictos que están ahí. Y para evitar un poco que todo se politice, que todo sea muy ideológico, quizás necesitamos un acercamiento bien humano a esos problemas, ¿no? Entonces, nada, es primero que nada una invitación para ser más conscientes con nuestros negocios y que lo que rodean, el impacto que pueden tener nuestros negocios, ¿no? Entonces, sin más, without further ado, voy con esta presentación, ¿no? Y empiezo con esta, un segundo. Empiezo con esta pequeña reflexión crítica, ¿no? Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia, ¿no? Somos individuos que sobre todo estamos crecientemente separados, aunque supuestamente es la tecnología, las redes sociales, la interconectividad lo que nos acerca. Estamos más separados que nunca, solos con nuestros pensamientos, solos con nuestras ansiedades, solos con nuestros problemas. Y uno pensaría que esta frase viene de algún intelectual o un escritor de izquierda o lo que sea, pero en realidad viene del Papa, ¿no? Y el Papa Francisco dice también, somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente, ¿no? Ha pasado en tantos países que han tenido brotes terribles durante la pandemia y políticos que han decidido como, bueno, no vamos a hacer nada porque esto va a golpear la economía. ¿Y cuántas veces nosotros, por la lógica económica, por los números, sacrificamos aquello que nos hace realmente humanos, ¿no? Eso me preocupa. Eh, ¿Y cómo hemos llegado acá, no? ¿Cómo hemos llegado acá? Eh, Retomando un poco el tema de la crisis que vivimos en el Perú, hubo semanas, y estoy seguro que muchos de ustedes la vivieron, que uno iba a trabajar y regresaba a su casa y
nuevamente estaba preocupado por el colapso de la sociedad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos salido a comer o al parque y escuchábamos a todas las personas en la calle hablando de política cuando nunca antes había pasado una cosa así? Entonces, siguiendo un poco también con lo que conversaba la semana pasada sobre conciencia y sostenibilidad, nos enfrentamos a un momento límite, ¿no? A un momento que anticipa, vaticina un gran cambio, ¿no? ¿Y cómo llegamos a este momento? En los últimos 20 años nosotros hemos vivido un periodo de relativa estabilidad, tranquilidad, de la política, esas cosas no tocaban nuestra vida en el día a día. Y, y ha sido bastante duro como que todo gira alrededor de eso y de la noticia y eso nos permite, eso nos impide muchas veces tener la perspectiva necesaria para ver qué está bien, qué está mal, qué conservamos y qué cambiamos. Entonces les quiero presentar una breve historia de los sistemas económicos, ¿no? Porque cómo vamos a hablar del capitalismo sin saber cómo hemos llegado a él. Y hace 18.000 años estábamos todavía como sociedades preagrícolas, éramos cazadores, recolectores, descubrimos el fuego nos permitió cocinar carne, que a la vez hizo crecer nuestro cerebro, que a la vez nos permitió colaborar, ¿no? En masa. Y los seres humanos somos el animal más poderoso sobre la faz de la Tierra, pero no es porque seamos el animal más fuerte, o sea, un león o un elefante nos pueden matar fácilmente, pero lo que tenemos es la capacidad de colaborar en gran escala y de manera flexible. Entonces, en estas sociedades preagrícolas, cuando recién habíamos descubierto el fuego y vivíamos de lo que encontrábamos por ahí, ¿no? Existía, y está ampliamente documentado, existía mucha mayor igualdad entre hombres y mujeres, y consumíamos lo que teníamos a la mano, ¿no? No existía el superávit, no existían maneras de guardar, guardar la comida por muchos días. Y la noción de propiedad era totalmente ajena a la mente humana, ¿no? Todo era de todos, todo era de propiedad común, ¿no? Y a diferencia del pensamiento convencional, eh, los líderes naturales de estas sociedades eran personas que tenían mayores habilidades sociales, ¿no? La cultura contemporánea nos ha hecho creer que en la época del Paleolítico éramos todos como personas muy brutas y muy duras, cuando en realidad está ampliamente documentado que es la supervivencia de los más amigables, no de los más fuertes. Entonces, las habilidades sociales eran las mayores predictoras de liderazgo y no las habilidades típicamente asociadas al macho alfa, ¿no? Entonces, ese fue un periodo de tribus, porque tribus o clanes de hasta 150 personas que, que eran nómades y que no se establecían en un sitio necesariamente, ¿no? Entonces, era un periodo de baja densidad, no había muchas personas en el mundo, habían sus eventuales peleas entre una banda y otra, pero eran bandas bastante egalitarias. Entonces luego llegaría la domesticación de plantas y animales para cambiarlo todo, y hace 11.000 años nos trajo la revolución del Paleolítico. Y la revolución del Paleolítico nos trajo el esclavismo, ¿no? Y aparece con la revolución agrícola hace 11.000 años y solo es posible gracias a que algunos pudieron como guardar comida y condicionar la entrega de esa comida a ciertas contraprestaciones, ¿no? Muchas veces hechas en base a la intimidación. Y este esclavismo, que no es el mismo esclavismo que se vivió hace no tantos años con el gran comercio esclavista transatlántico, estuvo presente en todas las sociedades grandes y agrícolas. Por eso el esclavismo está mencionado en la Biblia, por eso está en el Código de Hammurabi y por eso está en la literatura griega, la literatura clásica, la literatura helénica, ¿no? Y el esclavismo, como fue duro, estuvo presente en todas estas sociedades agrícolas, muy, muy jerárquicas, que revertieron completamente el orden social que existía antes de la revolución agrícola. Después del esclavismo tenemos el feudalismo.
El feudalismo se basa en la relación entre los señores feudales, que tenían grandes tierras, y sus vasallos. Los vasallos les ofrecían lealtad, apoyo militar, que básicamente significaba morir por ellos, bueno, la esperanza de vida era de 40 años, y una mayoría de su producción agrícola. Y a cambio los señores feudales ofrecían protección, entre comillas, a sus vasallos, ¿no? La economía era vista como una suma cero. Hoy en día pensamos que el comercio, sabemos, porque se ha demostrado que el comercio, que el intercambio permite que ambas partes se desarrollen y crezcan. Pero esa es una idea bastante reciente. Por la mayor parte de la historia, la economía era vista como una suma cero, es decir, que para yo ser más rico tenía que quitarle a la otra persona. Y esto dominaba la mentalidad feudal, ¿no? Es por ello que la guerra, ¿no? La disputa, era visto como algo deseable. Pero este sistema, que además estaba condicionado por muchísima ignorancia, mucha religiosidad y mucho control social de ciertas instituciones, no podía ser para siempre, ¿no? Entonces llegó la peste negra, que además era el inicio de mi charla de la semana pasada, que disparó revueltas de campesinos, algo que nunca había sucedido, y empezó los cercamientos o los enclosures que ocasionaron una gran migración del campo a la ciudad. Es decir, yo era un señor feudal, ¿no? Y tenía mi castillo súper chévere, pero en la época feudal yo no iba a vender mi castillo, eso era algo que no tenía valor de cambio, ¿no? Porque mi castillo representaba a mi familia, representaba un acervo millonario, ¿no? Y después de la peste negra empezaron los enclosures. Los enclosures eran poner cercas en las tierras de cultivo y decir, ah, esto es mío, y tú ya no lo puedes trabajar, ¿no? Entonces muchas personas, muchos siervos se mudaron a la ciudad para pasar a ser artesanos y más adelante ser trabajadores industriales. Y esto nos lleva a la pregunta que quiero que cada uno se haga. ¿El feudalismo era justo? ¿No? Y este cómic es muy bueno, ¿no? Esta pequeña viñeta. ¿A qué les recuerda? Les quiero preguntar, ¿no? El pata de la izquierda que está cargando y está haciendo el trabajo pesado dice, deberíamos mejorar la sociedad un poquito, ¿no? Y el de la derecha dice, sí, pero tú participas en la sociedad, muy curioso, ¿no? Entonces me hace acordar a mucha gente que dice, oye, ¿cómo te puedes quejar de, de la sociedad o el sistema económico si es que tienes un iPhone? Y es lo mismo que decirle a una persona en la época feudal que no puede participar en una sociedad, no puede querer cambiar el sistema si es que participa en él, ¿no? Y eso es como un gran pensamiento limitante para todas aquellas personas que quieren una sociedad un poquito mejor, que si participan en ella no pueden estar, eso es mentira, ¿no? Entonces, ¿qué creen que viene después del capitalismo, del feudalismo? Y yo quiero hacer la pregunta abierta. ¿Qué creen que es el capitalismo? ¿Alguien quiere dar una definición de capitalismo suya? Así puede ser no tiene que ser muy académica. Más bien, lo que estamos buscando acá es que sea bien como personal. Vamos, que alguien tome la palabra. Escríbanos en el chat o si no, pónganos yo y les habilitamos el micrófono muy rápido. Sí, sí, sí. Si alguien puede ponerle yo. Vamos a ver cómo andan esas respuestas. Capitalismo es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos como capitalismo? Sí. Tan tímidos hoy día. Está bien, gente. No vamos a ponerlos en tela de juicio. Curiosamente, Monopoly fue diseñado que es el juego más capitalista, fue diseñado por un par de socialistas que querían demostrar lo vil que era el sistema y terminó siendo como una, una manera enorme de ganar plata para Hasbro hoy en día. Entonces vamos a hablar del capital. Patricia nos dice que capitalismo es cuando empezamos a intercambiar cosas por dinero. Muy bien, esa es una definición interesante porque, claro, primero tenemos el trueque en diferentes sociedades agrícolas y luego tenemos
intercambiar cosas por dinero, ¿no? Y el dinero siendo algo que representa valor, pero más allá de eso, como decía al inicio, los seres humanos somos los únicos animales que podemos colaborar de manera flexible y en masa. ¿Pero a través de qué? Y nunca dijimos eso. A través de mitos, a través de ficciones, a través de historias que nos contamos, ¿no? Entonces, no existe mito o historia más potente y más poderosa que es el dinero, ¿no? Creer que un pedazo de papel tiene un respaldo y tiene un valor. Entonces, eso es muy bueno, muy poderoso. Entonces, el capitalismo dispone de la iniciativa privada, ¿no? Es decir, la voluntad individual como principal generador de valor en la economía. Para ello hay dos clases, ¿no? Está la clase capitalista, que es la que pone el capital, ¿no? Que significa la maquinaria, etcétera, y el trabajo asalariado de la clase trabajadora. Los medios de producción están a cargo de esta clase, ¿no? Y supuestamente tienen la libre competencia como el principal incentivo. Y los recursos se asignan a través de los mercados, que es un quiebre de la asignación de recursos a través de los decretos, ¿no? ¿Y qué pasó? He hablado de todos los sistemas, pero no he hablado del comunismo. Bueno, pues según Yuval Noah Harari, que es el autor de Sapiens, que hace una crítica muy, muy pertinente al comunismo, para él la experiencia soviética inició como un gran proyecto de electrificación y poder para los trabajadores. Nuevamente, esta gran historia, este gran mito, era que las personas que no tenían propiedad, las personas que eran campesinas, las personas que eran proletarias, que trabajaban en fábricas, iban a poder tener electricidad en su casa y mayor capacidad de decisión sobre lo que sucedía. Y esto venía acompañado de una manera de estructurar la economía en base a un planeamiento central, es decir, se junta un grupo de personas y decir, bueno, vamos a producir tal y tal y tal y tal y tal, ¿no? El problema es que no hay información, un mercado te da información a través de los precios, ¿no? En base al equilibrio de la oferta y la demanda. Con el comunismo eso no sucedía, simplemente los precios eran definidos de manera arbitraria. Entonces, por principio esto no iba a funcionar y la información o data, como hoy hablamos de data para todo, provista por el libre mercado, constituyó el bloque occidental como un aparato económico más eficiente. Entonces el comunismo soviético simplemente fue un fracaso y no pudo ser una respuesta útil a todas las limitaciones que tenía el capitalismo. Entonces, he hablado de los sistemas económicos desde el inicio y ahora quiero meternos mucho más en los últimos años para poder distinguir algunos matices entre el capitalismo que vivieron nuestros papás versus el capitalismo que vivimos en nuestra época, que son muy diferentes. Y para ello nos sirve entender la teoría de las generaciones de Strauss-Howe, que antes no se hablaba tanto de esto, ¿no? Pero ahora hablamos de la generación Z, algunos de nosotros somos millennials, algunos de nosotros que están presentes son de la generación X. No he visto, no he visto sus caras, no sé qué edad tienen, pero me inclinaría porque la mayoría de nosotros somos de la generación X y millennials, ¿no? Y les he puesto de dos colores porque estas generaciones, las generaciones a las que pertenecemos, han pasado por diferentes etapas del capitalismo. Tenemos dos etapas del capitalismo en el siglo XX-XXI, que es la etapa de la posguerra, después de la Gran Depresión y después de la Segunda Guerra Mundial, donde se acentúa, tenemos el New Deal. El New Deal es este orden social, este pacto social que saca adelante el presidente Roosevelt en Estados Unidos, un poco para revertir las causas que llevaron a la economía gringa a irse al cacho, ¿no? Entonces, era básicamente un gran acuerdo social donde los trabajadores, los capitalistas y la sociedad civil tenían puntos en común. Por ello, los sindicatos tenían capacidad de negociación, el Estado tenía un papel económico como de sacar adelante la infraestructura, la negociación colectiva era promovida, había una política de industrialización desde el Estado, y este periodo estuvo caracterizado por la más alta movilidad social de la historia de la humanidad, ¿no? Estoy pensando en Estados Unidos, pero también se traduce a muchas sociedades no tan desarrolladas. En Estados Unidos, en una sociedad industrial del siglo XX, tú podías esperar
que ser un trabajador industrial, ¿no? O sea, trabajar en una fábrica de carros, ensamblando carros haciendo trabajo físico, y que tu hijo pueda ir a la universidad a estudiar medicina sin mayor costo. Eso generó muchísimo dinamismo cultural, económico, y esta movilidad social además le dio mucha paz y mucha calma a las clases medias que no existían, ¿no? Y esto viene acompañado además de una política proteccionista en la que los países protegían su producción. Y después de que en el año 73, con una tremenda inflación, los países exportadores de petróleo deciden dejar de vender petróleo a Occidente por una pequeña época y generar su total colapso, se sale adelante el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo impulsado por Margaret Thatcher, por Ronald Reagan, en el Perú por Fujimori, muchas veces impulsado de manera autoritaria, también de manera democrática en otros sitios. Es un cambio radical de ideología dentro del capitalismo, porque el New Deal era un capitalismo. Entonces tenemos al Estado lo más chiquito posible, los trabajadores velan por sus derechos ellos mismos como individuos, se habla de que el mundo laboral es también un mercado que tiene que ser flexible para que sea lo más eficiente posible. Si Japón está produciendo lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Si Japón está haciendo carros de manera más eficiente, entonces abandonemos la idea de fabricar carros y pasemos al sector servicios, ¿no? Eso es desindustrialización, ¿no? Baja movilidad social y, a diferencia del proteccionismo, pues, mercado de comercio libre. ¿Y qué pasa? Que sí, o sea, ha sido muy, muy eficiente el neoliberalismo para las empresas, y podemos ver cómo la productividad ha aumentado desde los 60, desde los 50, muchísimo, ¿no? En 238%, pero la compensación de los trabajadores ha aumentado en 109%. Y como pueden observar en el gráfico, es hasta el año 70 y tantos que acumulación de capital y aumento aumento de productividad y aumento de la compensación salarial iba tal cual, pero fue con estas reformas que la productividad aumentó y la compensación de los trabajadores no tanto, ¿no? Y esto se ha sentido en diferentes sociedades alrededor del mundo, ¿no? No solamente las subdesarrolladas, sino también las sociedades industriales. ¿Y cuál es la ideología, cuál es la filosofía detrás de esta brecha que se ha ido ampliando? Es lo que decía este economista, el padre del liberalismo moderno, que es Milton Friedman, que dice: la única responsabilidad social de una empresa es maximizar las ganancias de sus accionistas. Milton Friedman, dicho sea de paso, es un gran pensador, se murió con ideas muchísimo más suavizadas, ¿no? Esas fueron ideas de una etapa de su vida, y más adelante dio algunos pasos atrás y hizo un cuestionamiento de sus propias ideas solo para anotarlo, ¿no? Porque muchas veces vemos a biografías y personalidades como en piedra, cuando en realidad son personas con matices. ¿Tiene razón Milton Friedman? ¿Es la única responsabilidad social de una empresa maximizar las ganancias de sus accionistas? Bueno, esa respuesta se la dejo a ustedes para que se la den a sí mismos. Pero lo que sí sucedió es que esta desindustrialización, esta pérdida de esperanza, radicalizó muchas clases medias que antes eran acomodadas, pero ahora tienen el enemigo incorrecto. O sea, no es, para muchos gringos, no fue esta brecha entre productividad y compensación, ni en la desindustrialización, ni en otras cosas, sino son los inmigrantes que vienen a robarnos el trabajo. Y es bien fácil echarle la culpa a un chivo expiatorio, ¿no? Entonces, yo sí creo que los problemas políticos que hemos vivido a nivel mundial en los últimos años tienen mucho que ver con esto. Porque cuando yo era pequeño, se hablaba mucho de algo que es el fin de la historia, ¿no? Que se caía la Unión Soviética y que la democracia iba a florecer en todas partes. Así les enseñaron a bastantes personas, y el optimismo noventero, 2000ero, nos lleva a pensar que las cosas iban a mejorar hasta que salió Trump, hasta que pasó el Brexit, hasta que hay más
países con regímenes autoritarios hoy en día que hace 20 años. Entonces, el mundo que está en un rumbo hacia un mundo más democrático, más consciente, pues se detuvo. Y bueno, las grandes instituciones del capitalismo que habían empujado este neoliberalismo, esta manera de pensar solamente en el beneficio de los accionistas, pues reaccionaron. Y el Business Roundtable, que agrupa a los líderes de las empresas más grandes del mundo, convocaron el año pasado a una cumbre extraordinaria, y la conclusión es que tenemos que hacer los negocios de otra manera, ¿no? O sea, esta filosofía ya no nos da para más. Y el mismo Fondo Monetario Internacional, que tienen grandes éxitos como... Mentira, no tienen grandes éxitos. El Fondo Monetario Internacional también invitó a diferentes stakeholders de la economía global a resetearla. Entonces, si las instituciones que más representan esta filosofía ya empezaron a cambiar su manera de pensar, ¿por qué los empresarios no empezamos a cambiar la nuestra? Y si lo vemos en retrospectiva, el capitalismo, mal que bien, ha coincidido con la mayoría de avances de la humanidad. Esta es la proporción de personas viviendo en pobreza fuera de ella. Y como vemos, con el advenimiento del capitalismo, realmente la pobreza ha caído muchísimo, y tenemos los indicadores más importantes como la maternidad materna, infantil, desnutrición, etcétera, cayendo de manera drástica. En los últimos 20 años, la mayoría de mejora en calidad de vida en realidad se ha localizado bastante en China y en Asia, y no en todo el mundo. En China hay un montón de gente, pero sí podemos decir que nos ha traído grandes beneficios el capitalismo. Entonces, pero no solamente es un tema económico, también hay un tema cultural, ¿no? Jeff Bezos, por ejemplo, que muchos crecimos admirándolo, hoy en día podría acabar con el hambre en el mundo y seguir siendo el hombre más rico del mundo, ¿no? Y yo creo que eso tiene que cambiar. Les voy a mostrar algo bastante loco, es un ratito, ¿no? Para que sepan, este tipo de riquezas no existían antes. Esto se los voy a pasar más adelante, pero mira, esta es la riqueza mostrada en escala. Una persona gana $63,000 en promedio en Estados Unidos. Esto es $1,000, 1.000.000, y esto es 1 billón. Estos son 200 billones. Este es 1 billón. Y Jeff Bezos, eso es lo que gana una persona, y esto es 1 billón, y lo que gana Jeff Bezos es lo siguiente. Estoy moviendo mi pantalla hacia la derecha. Eso simplemente es mucha plata. Porque muchas veces confundimos 1 millón con 1 billón, o no podemos como visualizar la diferencia entre ser millonario y billonario, ¿no? Mira, cada 10 píxeles que tú scrolleas son $5 millones. Y tú seguimos, y que te dicen, mira, estamos llegando hasta el fin, pero en realidad es mentira. Vamos a 1/3. 7 millones, ¿no? Esto es todo el dinero que tú vas a ganar en tu vida, es esto. 1.7 millones de dólares. No, ese es el costo anual de cuidado de la salud para toda tu familia. Eso es lo que se le paga anualmente a un trabajador de los almacenes de Amazon. Y seguimos. Este es el costo anual ese es el costo anual de darle casa a cada uno de los veteranos de guerra. En un año, todas las personas, todos los veteranos de guerra que no tienen casa en Estados Unidos, que son un montón, se pueden pagar con eso. Mira, el 20 de julio del 2020, en plena pandemia, Jeff Bezos hizo 13 billones en un solo día. Y seguimos. No para. Estamos llegando al final ya, ¿no? Y creo que todos podemos estar de acuerdo quizás en que ningún ser humano merece tanta riqueza. Mira, Jeff Bezos puede ser tan rico que, ¿no? O sea, solamente los 400 americanos más ricos tienen 3.5 trillones.
O sea, hay un tema de desigualdad que ha ido solamente creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y creo que es parte de la razón por la que muchas personas, más allá de conocer de economía, porque se suele decir, oye, tú estás en contra del capitalismo, pero ¿sabes algo de economía? Bueno, la gente quizás no tiene que saberlo para entender que esta es una diferencia de riqueza absurda. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer hoy día es, ¿cómo conservamos la fuerza disruptiva, creativa del capitalismo para elevar nuestro estándar de vida sin caer en estos vicios? Entonces, yo les quiero decir que para nosotros el capitalismo consciente es solo un rant de una corriente que está llevando un nuevo sistema económico, ¿no? El sistema económico que está empujando el Business Roundtable, el Fondo Monetario Internacional. Hace poco, hace no tanto, salió una portada de la revista The Economist que dicen ¿para qué son los negocios? ¿No? Y creo que debemos empezar haciéndonos esa pregunta, ¿para qué hacemos negocios? Entonces, les presento les presento el capitalismo consciente, que es un cambio de paradigma en la forma de entender los negocios, ¿no? Y estos son los pilares del capitalismo consciente. En primer lugar, un propósito superior. El dinero no es el propósito último de la organización, sino un medio para alcanzar su propósito. Ese es el punto 1, ¿no? 2, una cultura consciente, que es una cultura orientada a las personas y a los valores colaborativos frente a los competitivos. Eso es clave, apunten, valores colaborativos frente a los competitivos. En tercer lugar tenemos el liderazgo consciente, ¿no? Que es el líder al servicio del equipo y no el equipo al servicio del líder. Y en cuarto lugar, la integración de los stakeholders, ¿no? La perspectiva sistemática de que todos los agentes implicados son importantes. Un negocio consciente no puede ser un juego de suma cero, como en el feudalismo. Es por ello que, a diferencia del capitalismo de Milton Friedman, que habla de poner a los accionistas, es decir, a los shareholders sobre todo, acá vamos a poner, en el capitalismo consciente vamos a poner a los stakeholders sobre todo. La primacía de los stakeholders es aquello que el capitalismo necesita para tener una función, un impacto mejor en la sociedad. Y yo le agrego, bueno, ese es un stakeholder, pero el contexto político, social que vivimos es que estamos frente a una crisis climática que debe ser la prioridad de la nueva generación de capitalistas conscientes. Porque si seguimos, si vamos en la trayectoria de 2 grados de calentamiento, vamos a tener invierno, veranos sin hielo en el Ártico, vamos a tener eventos climáticos extremos, es algo que ya estamos viendo en todas partes, vamos a perder más biomasa, va a ser una locura, ¿no? Y para ello tenemos que cambiar una serie de cosas que solo aseveran este problema, ¿no? Y ahí tenemos los retos de sacar adelante, por ejemplo, en un mundo donde el 20 o 25% de las emisiones de carbono tienen todo que ver con la crianza de ganado, pues tenemos que los capitalistas tienen que sacar adelante la carne de origen vegetal, ¿no? Como las Impossible Burgers, por poner un ejemplo. Entonces, hay muchos retos que pueden ser enfrentados por empresas capitalistas que pueden ayudar a paliar el cambio climático, ¿no? Entonces, el capitalismo del petróleo, de estar adictos al combustibles fósiles versus el capitalismo de sacar adelante energía renovable, reforestación, etc. Entonces, ¿para que haya un negocio consciente? Pues 4. Propósito, cultura, stakeholders y leadership. Y les voy a contar algunas cosas sobre cada uno de estos pilares, empezando con el propósito. ¿Cómo vas a hallar tu propósito? Bueno, no sé si conocen a Simon Sinek, pero una buena manera de hallar tu propósito es a través de esta metodología que se llama el Golden Circle, el círculo dorado, o empieza por el porqué, start with why. ¿No? Y te preguntas, en vez de preguntarte qué es lo que haces, debes preguntarte por qué lo estás haciendo. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu propósito noble, tu causa noble? ¿En qué crees? Luego, para preguntarte cómo, cuáles son las acciones específicas que vas a tomar para que se haga realidad tu why. Y finalmente, ¿qué haces? Un ejemplo clarísimo es el de Apple, ¿no? Que cuando les preguntamos
cuando le preguntamos a cualquier persona qué hace Apple, te va a decir, no sé, hace computadoras, pero el why realmente es creemos en retar el status quo y hacer las cosas de manera diferente. Por eso el eslogan por mucho tiempo fue Think Different. ¿Cómo? A través de productos que están hermosamente diseñados y que son fáciles de usar, o sea, que tú lo prendes y ya sabes usarlo. Y el what es simplemente hacemos grandes computadoras. Entonces hay una diferencia enorme entre Toshiba y Apple, ¿no? Porque mientras Toshiba hace buenas computadoras, Apple lo que hace es retar el status quo y hacer las cosas de manera diferente. Entonces, existen diferentes medios para sacar adelante la creación de un propósito. Yo les recomiendo vincularlos a su propósito individual, ¿no? No es que tengan que tener un propósito personal definido en piedra, pero, por ejemplo, si a ti siempre, tengo un amigo muy cercano que va a hablar, que de hecho va a hablar uno de estos días, no voy a decir quién, va a hablar en el PIT, que ha emprendido este negocio de cannabis medicinal porque ha visto a familiares cercanos morir de cáncer cuando pudieron haber recibido cierto tratamiento que no era legal, ¿no? Entonces yo les invito a realmente asociar como aquellas cosas que han sucedido en su vida, que generan cierta frustración, aquella motivación para cambiar ciertas cosas, para construir su propósito y hacer que esa generación de valor monetario venga acompañada también de un impacto en la sociedad y que además les dé paz mental. Entonces luego voy a hablar de los stakeholders. Los stakeholders, bueno, se trata de la orientación hacia estos grupos de interés, ¿no? Reconocer que la interdependencia natural de la vida y los fundamentos humanos de los negocios requieren crear valor con y para los diferentes grupos de interés. Y esos grupos de interés son empleados, clientes, inversionistas, proveedores y comunidades. No sé si saben dónde es esta foto. Eso es en nuestro país, eso es en Cerro de Pasco, que fue la capital minera del Perú y que concentraba el 30-40% del PBI peruano hace no tanto tiempo, y que hoy en día es la única capital regional que no tiene agua potable, que tiene contaminación por metales pesados y además viven miren, o sea, solo miren dónde viven, ¿no? Entonces, este stakeholder es muy importante y tenemos que considerarlo como su bienestar tiene que ser considerado como un KPI para que nuestro negocio nos vaya bien. Porque además muchos fondos de inversión se vuelven constantemente más conscientes y mucho más y tienen mejores filtros para definir a quiénes le dan su plata y a quiénes no. Y el más importante, para mí, es el medio ambiente. Nuevamente, si no consideramos al medio ambiente como el stakeholder principal, pues no vamos a tener el capital natural que requerimos para transformar la realidad. Y liderazgo. Pongo la foto de Mariana Costa Checa, que es un referente importante y es cofundadora y CEO de Laboratoria, que es una empresa social que está transformando la industria de la tecnología en América Latina. Es una empresa social que le da, es una empresa de interés social que le da a miles de mujeres las herramientas para comenzar una carrera en el sector de tecnología. La brecha digital es el principal predictor de las brechas sociales hoy en día, sobre todo con la pandemia y con la brecha digital significa también brecha educativa, y ella busca formar a las mujeres en habilidades de programación, entre otras cosas, y tiene centros de formación en Perú, Chile, México, Brasil, ¿no? Entonces, ella es una capitalista consciente que está redefiniendo cómo preparar a los jóvenes de menores oportunidades económicas para los empleos del futuro, los hace empleables. Entonces, súper cool. Eso es un ejemplo de liderazgo. Y tenemos cultura, que eso es algo que en Mambo vivimos bastante bien. Voy a compartir mi audio, porque voy a poner un video donde salgo yo, me da un montón de roche. Pero eso es una pequeña historia que vivimos en Mambo el año pasado. Hoy en día las empresas tenemos una responsabilidad especial en la lucha contra el cambio climático. No hay que quedarnos dormidos.
Acompáñame a ver la historia de Vive Consciente en Mambo. Este uso del espacio en realidad es una representación artística muy importante de lo que representa para Mambo la relación con el entorno. A ver, papel y cartón. Sí, sí, no, sí. Plastificado, no. ¿Qué mierda es esto? Bien. Cuando se trata de cerveza, los hábitos se forman de una manera bastante fácil. Este es el cementerio de proyectos. Muchos de ellos son proyectos que empezaron en el año que terminó la Segunda Guerra Mundial, 1945. Este bambú lo compramos para hacer cepillos de dientes, pero no los estamos usando. El aire acondicionado está prendido y la ventana está abierta y es invierno. Eso me hace muy feliz, en realidad. Llegó la hora de la verdad. Les vamos a demostrar cómo vivimos de manera consciente, reciclando un montón de plástico que ni siquiera debería existir en primera instancia. Todo esto podría venir en tuppers, pero no, lo recibimos en plástico. Mucho de este plástico viene contaminado. Cuando la municipalidad nos pide de manera encarecida que no lo hagamos, somos unos tontitos, ¿verdad? ¿Eres inconsciente? Compra retornable. Tiene 100% de batería, no seas un energúmeno ambiental. Desconecta, sé consciente. ¿Cómo vamos a predicar la empatía si vivimos como si fuera 1994? Algunas personas piensan que reciclar una botella de plástico equivale a salvar una ballena. Solo 100 empresas son responsables del 70% de las emisiones de carbono que se dan en todo el mundo. ¿Cómo cambiar nosotros va a servir de algo si no lo contagiamos a nuestros clientes y a la vez nuestros clientes lo contagian a más empresas? Queremos transformar a esos jóvenes risueños y bien intencionados en verdaderos soldados climáticos. Veamos cuánto podemos cambiar nuestros hábitos en tan poco tiempo. Perdimos el audio, me parece, Yus. Yus, me parece que perdimos el audio. Y creo que tú tampoco me escuchas a mí. Dale, veamos, terminamos de ver este bonito video. Estoy profundamente avergonzado, pero creo que entienden a qué voy con esto. Y Buenísimo el video. Gracias, Cook. Y es que de nada sirve tener todo en el papel si es que no lo ponemos en práctica. Y cuando hablamos de cultura no nos referimos a nada más que hábitos, ¿no? Ponernos estos rituales, esos hábitos de, oye, el plástico no está bien visto, no traigamos plástico, no traigas plástico. Empezamos a compartir los viajes, empezamos a compostar y hacerlo de manera incremental y de manera compartida, ¿no? De manera en que que un logro individual es un logro para todos. Y eso es bien bonito porque desde Mambo tenía algunos valores, ¿no? Mambo tenía sé excelente, siéntete parte, aprende y enseña. Cuestiona todo. Y cuestiona todo, que es el más importante. Pero esos eran valores que habíamos incorporado en base a la observación de nuestra propia cultura. Lo bonito de Vive Consciente es que es un valor que hemos incorporado a través de la autoevaluación. O sea, nos hemos dado cuenta de que no éramos conscientes. Sonó una voz de alarma interna y todos juntos nos reunimos de emergencia y propusimos ciertos cambios, ¿no? Y hoy en día, bueno, Mambo es una empresa principalmente remota, pero estoy seguro que los más de 50, 60 mamberos han contagiado a
sus familiares y sus familiares han contagiado a la vez a más personas y nuestros clientes a otros clientes y nos hemos puesto más, más quisquillosos con nuestros proveedores, entre otras cosas. Entonces, es una pequeña victoria y les invito a hacer ese virus cultural de conciencia en sus empresas. Ahora, una pregunta para ustedes. Ya nos acercamos al final, pero quiero preguntarles, ¿hay alguna empresa que consideren que practique el capitalismo consciente? ¿Alguien que quiera tomar la palabra y contarnos si de repente tienen un familiar, un amigo que es un emprendedor y que le considera un capitalista consciente y si quieren compartir su historia? Teníamos una mano levantada de Diana. Voy a activar el micrófono, Diana, para ver si es que quieres resolver esa pregunta o si tienes algo más que preguntar con relación al video o lo anterior. Te escucho, Diana. Hola, no, en verdad estaba escribiendo mi comentario que no sabía reciclar cartón y me acabo de dar cuenta. ¡Qué roche! Pero era eso, me confundí de botón y quería ir al chat. Pero súper bueno, porque claro, bueno, en mi casa sí reciclamos y la municipalidad también nos manda las bolsas y todo, pero, y bueno, juntamos el aceite en botellas, hacemos ecoladrillos, pero claro, el cartón probablemente lo he mandado y no estaba bien reciclado, separado, y probablemente botellas tampoco, porque no sabía que tenía que lavarlas. Entonces se aprende algo nuevo cada día. Y gracias, en verdad, por compartir la info. Gracias a ustedes por participar. No sé si alguien tiene alguna empresa que consideren que practica el capitalismo consciente, pero si no, y les doy unos segundos. Valesca, no dice que yo. A ver, Valesca quiere participar. Buenazo. ¿Alguien más quiere ponga yo en el chat para poder activarle el micrófono después de Valesca? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Te escuchamos. Ok. Tengo una amiga que tiene una empresa en México. Ella es arquitecta y es una empresa que ha diseñado y desarrollado unos elementos de construcción basados en bambú y trabaja con comunidades pues en México principalmente, realizando talleres, enseñándole a la gente cómo pueden construir viviendas a través de estos mecanismos que han diseñado ella y la hermana. Tienen dos empresas que se encargan de eso, se llama Bambuterra, y tienen productos que han desarrollado en conjunto con la Universidad de México, con la Autónoma, creo que se llama, no recuerdo bien, que han también buscado certificar para que comunidades en zonas alejadas de México puedan construir basados en este sistema. Es muy interesante el proyecto, la verdad, y creo que se mueve alrededor de este tema. Buenazo. ¿Puedes dejar el link o el nombre de la empresa? Dale, ya lo paso. Buenísimo. Buenísimo. Tenemos a Giselle también, que quiere participar. A ver, Giselle, Hola, Giselle. activo el micrófono. Hola, gracias por tu presentación. Con el video que pusiste, me acordé, bueno, trabajo en una empresa japonesa. Más que nada esta práctica no es que lo haya visto acá en mi oficina, sino cuando tuve la oportunidad de trabajar allá en Japón en la matriz. Y lo que pasa es que allá en la oficina, bueno, es una empresa bastante grande y en el edificio donde yo estaba tenía creo que más de 20 pisos y todos los 20 pisos es de la oficina. Sin contar que hay otros edificios más, ¿no? Pero claro, a mí me sorprendió bastante porque, bueno, ahí en Japón yo he vivido de niña, ¿no? Pero yo me acuerdo que desde esa época la basura la tenías que separar. O sea, era bien complejo porque tenías que tomar en cuenta, incluso, por ejemplo, si era una lata, de qué material estaba hecho, ¿no? Porque algunas latas son duras, algunas son suavecitas, entonces eso lo tenías que separar. Que si es basura para quemar o para no quemar, ¿no? Entonces los plásticos, todo eso, incluso ya hoy en día, que ya pasó pues más de 20 años desde esa época y dicho sea el paso ya por trabajo he vivido en otra ciudad, en Tokio, incluso, por ejemplo, digamos, a las botellas, te viene un plastiquito, por ejemplo, ¿no? De las bebidas. Tienes que sacarle ese plastiquito y ponerlo en otro tacho, ¿no? Y lo que hacíamos en la empresa
igualito. Cada uno tiene que botar su basura, no hay ninguna señora que va a venir a recoger tu basura. Entonces hay un espacio donde hay un montón de tachitos y tú tenías que separar, por ejemplo, también la tapa. Entonces tenías que separar la tapa porque de repente la tapa de rosquita es otro material, lo tenías que separar y así, ¿no? Otra cosa que hacíamos es, por ejemplo, a la hora de refrigerio, plum, se apagaban todas las luces de la oficina. Entonces, el que se quedaba en su escritorio, todos teníamos una lamparita, entonces podías prender tu lamparita, pero la del piso todo estaba apagado, ¿no? En la noche también, digamos, por ejemplo, a las 8 de la noche, se apagaban las luces automáticamente. Entonces, si tú seguías ahí trabajando, tenías que prender la luz. Ahora, otra cosa que promovía mucho era tratar de no utilizar los ascensores. Si son solamente un par de pisos, no uses el ascensor. Pues, ¿no? Esto se promovió mucho, se comenzó a promover mucho después que pasó ese terremoto del 2011, que pasó lo de Fukushima y todo eso, de las, ¿cómo se dice? De esas plantas nucleares, ¿no? Por la electricidad. Entonces se evitó, se comenzó a promover mucho en tratar de no utilizar los ascensores, ¿no? Entonces usar las escaleras, y el otro fue también que eso sí ya fue, creo yo, a nivel ya nacional, que en las oficinas el aire acondicionado no podía estar a una temperatura menos de 28 grados. Entonces, la verdad que en la oficina hacía bastante calor, pero hasta 28 grados nomás no puedes tener. Entonces, bueno, hace calor, ¿no? Pero, ¿por qué fue 28 grados? La gente no sabe. Dice que en ese entonces el ministro de Medio Ambiente se le ocurrió que sea 28 grados, entonces algo así creo que, o no sé si era mi oficina, pero bueno, a alguien se le ocurrió porque se le ocurrió 28 grados. Entonces así, entonces esas cositas, o sea, como empresa, se ha estado haciendo para ser más amable con el medio ambiente, ¿no? Buenísimo, buenazo, Giselle. Oye, qué bueno lo que dices, porque sí, el cambio empieza en las organizaciones y con las personas que nos rodean, ¿no? Pero no hay que olvidar que la cultura hacia afuera, hacia adentro, también tiene que ser la cultura hacia afuera. Yo les quiero comentar algunas rapidito, porque creo que estamos con el tiempo, que es, los que no conocen el sistema B es algo muy especial. Y tienen como una propuesta, ¿no? Que apuntan a una economía que pueda crear valor integral para el mundo y la tierra. Digamos que es la certificación de capitalismo consciente. Y promueve formas de organización económica que puedan ser medidas desde el bienestar de las personas, ¿no? Las sociedades y la tierra, de forma simultánea y con consideraciones de corto y largo plazo. Desde su creación en abril del 2012, existen 10 sistemas B nacionales, en Perú tenemos uno, y un sistema B internacional. En Latinoamérica tenemos 500 empresas B que dan el ejemplo real que es posible concretar esta visión en los negocios, incluso desde los acuerdos de los mismos accionistas. Y algunas empresas B famosas y capitalistas conscientes, una es Patagonia. Todos conocemos Patagonia. Y Patagonia hizo hace poco algo muy interesante, que es, te dijo, no compres esta casaca. No compres esta casaca porque nosotros hacemos casacas buenas que no se tienen que comprar todos los años, que se pueden reparar, que se pueden reutilizar y que se pueden reciclar. Entonces, bien bonito el mensaje porque te invita a comprar el producto por el why y no simplemente como algo que tienes ahí y que es desperdiciable, ¿no? Luego tenemos Simba. Simba es una empresa que me encanta, es una empresa socioambiental que busca darle un nuevo sentido a los residuos en el Perú, transformando residuos de alimentos en alimento animal para granjas urbanas y otras maneras de reciclar residuos con recicladores urbanos con quienes tienen alianzas, ¿no? Entonces ellos ofrecen servicio de reciclaje de alimentos para restaurantes, mercados, hoteles, y tienen unos
clientes bastante poderosos que se han comprado el pleito de gestionar sus residuos. Y tenemos este que me encanta, ¿no? No sé si sabían que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo, y fabricar solamente un polo de algodón requiere 2.700 litros de agua, ¿no? Esto equivale a 27 duchas de 5 minutos, ¿no? Entonces, Textil El Valle, que acaba de sacar su certificación B, son conscientes del impacto que tiene en la industria y ellos creen que tienen la responsabilidad de generar el cambio necesario para hacerle frente. Y lo chévere de ellos es que ellos operan bajo la premisa de que sostenibilidad es igual a rentabilidad. Ellos son proveedores de Patagonia, de Hugo Boss, de Lacoste, entre otras marcas que solo quieren los mejores estándares ambientales y laborales. Entonces, Textil Valle también es espectacular. Y bueno, yo les dejo que se pregunten a ustedes mismos qué ideas tienen para hacer capitalismo consciente en el Perú. Tenemos demasiados retos. Hace poco también conversé con el gerente de sostenibilidad de AGE, ¿no? La empresa de bebidas, y ellos tienen como un emprendimiento consciente que se llama Bio, que es una línea de productos de frutas amazónicas, que es 100% circular y que le ofrece a sus stakeholders, es decir, a sus proveedores, a sus trabajadores, todo lo que necesitan para poder mantener estas plantas amazónicas que le dan estos frutos y poder darle un buen rédito económico a las comunidades amazónicas. Entonces, existen muchos retos que se pueden tomar en el Perú, ambientales, sociales, culturales, tecnológicos, de salud, etcétera, que pueden tener este enfoque de los 4 pilares, ¿no? Que son liderazgo, stakeholders, liderazgo, stakeholders, cultura y el otro. ¿Cuál era el otro? Estoy así. Bueno, más allá de eso, les quiero dejar pueden encontrar en el siguiente link, pueden escribir cutt.li/pitcc, ¿no? Para tener una lista de lecturas y recursos, sobre todo videos, que les va a ayudar a fortalecer lo que han aprendido ahora. Me da demasiada curiosidad saber qué pilar se me pasó ahorita que me puse nervioso. Propósito, cultura, stakeholders y liderazgo. Entonces pueden ingresar a este link y si tienen cualquier duda o quieren conversar conmigo, pueden mandarme un correo a ys@mambo.p. Y eso sería todo por hoy. Aquí estoy atento a cualquiera de sus dudas para responderlas. Excelente, Shus. Excelente como siempre. Prender la luz. Gracias. A ver, Shus, mientras prendes la luz... Yusuf está en la oscuridad máxima. Sí, ahorro de energía. Ahí está. Qué apropiado para esta charla. Buenísimo. No, sí, bueno, excelente, Shus. Mientras nuestros pitmamberes nos hacen algunas preguntas ahí en el chat, yo tenía una inmediata que me saltó, que es, sobre todo para nuestros amigos del PIT que quizás tengan un trabajo corporativo en alguna empresa grande, ¿cuál sería la recomendación inmediata que podrías darle o podrías darnos acá dentro del PIT para dar el primer paso de cara a que las empresas donde trabajemos sean un poco más conscientes, ¿no? ¿Cuál sería esos next steps inmediatos que podríamos tomar? Bueno, yo creo que escuchar, ¿no? El primer paso es escuchar. Quizás si trabajamos en una empresa grande, tener alguna conversación con un proveedor, tener alguna conversación con una persona de una comunidad impactada, y empezar a recoger realmente su sentir y cambiar este mindset de que el negocio es así, no puede cambiar, sino que existen diferentes áreas de oportunidad para construir un negocio más consciente. Ese sería
mi primer consejo sería escuchar. El segundo, sí sería como nutrirse de estas tendencias que están sacando adelante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? Porque, como digo, este es el cambio de valores más grande de los últimos 40 años, 30, 40 años. Entonces, el capitalismo del futuro y el capitalismo en el que nosotros queremos generar valor y diferenciarnos y, ¿por qué no?, ser más rentables, tiene que ser uno que esté atado a esta nueva cultura, a estos nuevos valores. Entonces, pueden chequear el Business Roundtable, pueden chequear el Great Reset del Fondo Monetario Internacional, pueden revisar lo que están haciendo las empresas B, pueden seguir ese tipo de ejemplos para inspirarse, sobre todo. Excelente, excelente, buenísimo. A ver, 2 comentarios nada más. Primero, que acá en el chat nos están pidiendo que pases el link de las lecturas Just porque parece que no funciona cuando lo No, no tipean. funciona. Oh, Hay una pregunta de Giselle también. Yus, ¿la tienes en la Dale, mano dale. o te la leo? Me la lees mientras busco el link. Ya. Y Giselle pregunta, ¿qué opinas sobre la cotización de agua en Wall Street? O sea, pienso en general que la comodificación de una serie de cosas es un reflejo de que no estamos, o sea, el hecho de que se tenga que comodificar el agua y cotizarla en la bolsa representa que no estamos haciendo bien las cosas. Por la mayor parte de nuestra historia han habido recursos que han sido considerados comunes. Entonces, ¿quién es una empresa para decir, oye, esto se cotiza, ¿no? Yo no soy economista y soy comunicador en realidad, entonces no tengo como una postura económica muy clara, pero filosóficamente, del mismo modo que me da un poco de pena que tanta agua se compre embotellada en botellas de plástico cuando la puedes llenar de tu casa, eso también es una reflexión triste, ¿no? Entonces, tenemos que apostar por mercados, o sea, si somos capitalistas tenemos que apostar por mercados que consideren cosas gratis, ¿no? O sea, yo sí me imagino que en un mundo de mucha productividad y automatización y post-escasez, podemos pensar que es posible un mundo con capitalismo, pero también donde el agua es gratuita y es un derecho. De acuerdo completamente. A ver, mientras nos hacen más preguntas en el chat o si es que alguien quiere compartir alguna reflexión, escríbanos yo. Igual, por mientras, le abro el micrófono a Marco Gamboa, que nos dio un bonito ejemplo de un emprendimiento con propósito, bastante consciente. Creo que sin duda va a sumar si es que lo comenta acá en el grupo. A ver, Después de Marco le das el micro a Diego, que también quiere participar. Buenísimo. Habilitado, Marco. Bueno, acá voy. De hecho, cuando Yuf mencionaba que la industria textil es una de las que mayor huella de carbono genera, me vino a la cabeza este emprendimiento que compartí, MIA, Mothers in Action. Yo les puedo pasar el enlace acá para que la puedan buscar, que básicamente es aprovechar la moda como un instrumento para generar trabajo, para empoderar a las mujeres en la sierra, básicamente utilizando técnicas y materiales que son milenarios y dándoles una nueva mirada a través de códigos un poco más actuales, ¿no? Para que a partir de eso se puedan generar prendas que sean utilizables en el presente. De hecho, exportan un montón hacia países nórdicos, Noruega, Suiza, este tipo de países, donde se valoran mucho las fibras naturales que acá se pueden generar. Entonces, ese era el ejemplo que traía. Increíble. Es increíble, gracias Marco, porque además hay mucho, o sea, y existen muchísimos emprendimientos y existen muchísimas empresas que aplican estos principios, incluso grandes y pequeñas, y que no tienen la exposición, no tienen la tribuna que merecen. Así que gracias por compartir. Yo me parece, lo voy a pasar a mis amigos de Noruega y de Suecia.
Parece buenazo. Eso. Buenísimo. Ahora vamos con Diego. No sé si, Diego, tienes una pregunta, reflexión que quieras compartir con el grupo. A ver, hola. Te escuchamos. Estoy. Ahí está, te escuchamos. Listo. Sí, son dos bloques. Un bloque de 1 minuto nada más para comentarte unos emprendimientos que he visto últimamente. Uno es Evea Eco Fashion, que hacen calzado de caucho natural del árbol, sin necesidad de talarlo. Eso lo hacen en Amazonas. Y realmente es algo nuevo que justamente he leído la última semana y me parece muy interesante su propuesta porque le da trabajo a estas poblaciones y estas poblaciones a través de un proceso artesanal hacen esta dinámica de calzado, ¿no? Así que me pareció bravísimo ello. Y bueno, yendo ya un poquito más atrás, 2 años atrás, tenemos la marca Marea, que hace prendas de vestir de las redes de pesca. Así que justamente esta marca de Marea hace con esta red de pescas ropa y demás, y últimamente está haciendo mascarillas también. Eso es por un lado, y bueno, ya yendo a una consulta puntual que también quería comentarles es, yo actualmente estoy asesorando a un gran grupo de empresas, y por ahí hemos visto el tema de, oye, vamos a ver un poco del tema de economía circular, ¿no? O sea, ¿qué podemos ver ahora con tus operaciones para aprovechar esta coyuntura y ver qué otras líneas de negocio, etcétera, puede surgir? Y cuando hemos puesto a evaluar las operaciones de estas empresas, hemos visto de que actualmente lo que necesitan estas empresas es sobrevivir, porque están muy golpeadas. Entonces, lo que hemos previsto es, oye, primero recupérate del knockout, levántate, evaluamos y vemos cómo podemos generar una circularidad realmente que sume a tener una sostenibilidad y una mayor preocupación por el medio ambiente, ¿no? Entonces, acá justamente también hace la consonante de que, oye, últimamente lo que está ocurriendo es que las empresas no está que miran el tema de capitalismo consciente, economía circular, porque están muy enfocadas en poder sobrepasar este momento que estamos viviendo ahora. Y lo que yo preveo, lo que yo veo es que ya levantándonos de este golpe, las empresas realmente van a dar una mirada total. Y bueno, ya hay empresas que lo están haciendo y ya lo han hecho desde hace un tiempo atrás, pero más empresas ya están más conscientes sobre ello y es algo que desde mi campo, porque una cosa es qué es lo que hacen otros, pero también uno tiene que ver, oye, qué es lo que yo hago yo para poder impulsar en esto, ¿no? Para poder sumar de alguna manera. Entonces, desde mi cancha, en lo que humildemente puedo sumar es poder ir dándoles esos lineamientos, esa mirada, ¿no? O sea, las nociones para que ellos se interesen más sobre esos temas y de acuerdo a eso salgan cosas interesantes, ¿no? Justamente comentabas, Yusef, que tú eres comunicador. Bueno, yo soy administrador con alma de ingeniero industrial frustrado. Y nada, yo también veo por ahí algunas cosas técnicas, pero no tan a detalle porque no soy ingeniero, pero de todas maneras, mientras tengas un equipo multidisciplinario vas a generar cosas muy interesantes, ¿no? Así que por ahí mi comentario era por el tema de que actualmente no están que le echan mucho ojo a ello porque están enfocadas en sobrevivir, por así decirlo. Sí, y gracias, Diego. Y solo quiero agregar algo muy chiquito, que quizás algo que tienen que sacar adelante, algo de lo que se habla en otros sitios es del Green New Deal, ¿no? De cómo podemos tener un nuevo acuerdo social en toda la sociedad para empujar, o sea, como después de la Gran Depresión fue la construcción de carreteras, lo que sacó, y la construcción de infraestructura pública, lo que sacó a los gringos de su crisis económica. Lo que podemos hacer hoy en día es hacer un buen shock de inversiones en transicionar hacia energías limpias, ¿no? Y eso puede generar no solamente muchísimo trabajo, sino muchísima educación, muchísima especialización. Puede generar una demanda de ciertas skills muy positivas para el mercado educativo, etc. Entonces, dado que se nos acerca un periodo electoral, sea cual sea su opción de izquierda, derecha, lo que sea, pregúntenles a sus representantes dónde están sus planes para enfrentar el cambio climático, dónde están sus planes para el capitalismo consciente. Hace poco se aprobó, y no sé por qué no lo puse en la presentación, pero hace poco se aprobó por unanimidad la ley de empresas de interés colectivo, la ley BIC, que significa básicamente que el Estado peruano ya tiene un marco legal para las empresas de capitalismo consciente, ¿no? Que trae ciertos beneficios. Así que
esa legislación es nueva, no la he leído toda, pero puede ser un marco legal muy, muy poderoso para sacar adelante esos emprendimientos. Excelente. Tenemos una última intervención de Pilar. A ver, Pilar, me parece que querías compartir un emprendimiento, pero igual está abierto el micrófono para cualquier cosa que tu corazón quiera compartir con nosotros. Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Pilar. Sí, te escuchamos. Sí. Hola, hola, Yusef. Sí, no, cuando estabas hablando de las empresas, a mí me parecía muy importante, por ejemplo, el colegio, el Taller, es un colegio que ya desde a los chiquitos ya los educan, ¿no? Para todo este tema de conciencia del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, ya de por sí en la pensión está incluida la comida, entonces no tienen que llevar lonchera, lo cual evita de que los chicos lleven plásticos o lleven cosas y todo se sirve en platos de vidrio que se lavan y todo lo demás. También, por ejemplo, hay bebederos por todo el colegio, entonces eso también evita de que lleven, o sea, que siempre estén llenando sus botellas de agua. Hay un banco de libros también, entonces no tienen que estar comprando libros todos los años, sino que cuando tú entras cambias de año, ya te pasan el libro, ¿no? De la siguiente persona, ¿no? Entonces, es muy importante porque también tienen, por ejemplo, los Save the Energy Fridays, ¿no? Que los chicos tienen que ir o caminando o en bicicleta, y o sea, si por ejemplo viven muy lejos, tratar de unir en un carro varias personas, ¿no? Para tratar de ahorrar energía. Entonces, a mí me parece muy importante porque a veces yo no he sido muy consciente y mi hija me dice, mamá, ¿por qué te compras la botella de agua si la puedes llenar de tu termo, ¿no? Entonces, me parece muy importante que esas generaciones sepan todo esto porque es el futuro, ¿no? Es el futuro de todo, ¿no? Sí, gracias, Pilar. Es el futuro y es el único futuro que tenemos. O sea, la alternativa es no futuro. Así que nada, es bueno, siempre es lindo. Solo aprovecho para hacer la reflexión final, que es, nosotros no podemos sacar adelante transformaciones, cambios positivos, si es que lo hacemos como señalando a los demás, ¿no? O con una mentalidad de escasez, ¿no? Una mentalidad de que, uy, el mundo se va a acabar ahorita porque esto es irreversible. No, sí se puede. Hemos demostrado a lo largo de la historia que cuando suficientes personas se ponen de acuerdo con algo, se pueden lograr grandes cosas. Pero es un tema urgente y es mucho más probable sacarlo adelante con optimismo. Así que nada, solo un pequeño llamado a ser optimistas y a ver el vaso medio lleno. Qué bonito, Yus. Me quedo con esa última reflexión, sin duda. Pero bueno, muchísimas gracias, Yus. Muchísimas gracias a todos por como siempre, estar sintonizados a nuestro muy querido Pete. Les voy a dejar ahorita la encuesta de satisfacción para que nos digan cuánto, para que pongan en números lo mucho que les encantó esta charla. Igual aprovecho, mientras contestan esa encuestita que debería estar al aire, ahí me parece que debería estar. Ya se debería ser. Buenísimo. Aprovecho, tomando el hilo con este tema de conciencia, quiero comentarles sobre una idea que creo que puede estar bastante simpática y quiero que me digan por los comentarios del chat si es que les motiva tanto como a nosotros, pero justo pensábamos que a manera de quizás una especie de clausura del PIT, todavía no sabemos en qué fecha, podría ser, no sé si en diciembre o quizás en enero, pero una bonita actividad tribal que podríamos hacer todos juntos es un día escaparnos a alguna playa y hacer una limpieza de playa, ¿no? Una mañana, hay que ver qué día, pero de paso que aprovechamos para conocernos todos, invitamos a todos nuestros speakers del PIT también, y hacemos un bonito movimiento comunitario que creo que sin duda es la mejor manera de generar comunidad y aparte generando este impacto finalmente, ¿no? Qué bonito que veo algunos comentarios ya anotados. Que hay gente que ya está en la playa, me parece. ¡Yay! Pero sí, bueno, sin duda era como esos comentarios, esas publicaciones que dices un like y lo hacemos. Y así que ya tenemos bastantes likes. Yo creo que lo hacemos sin duda. Ahí vamos a organizarlo. Eso, ahí veo a Pilar que nos está mostrando su bolsita de 4Ocean. Qué chévere, qué chévere.
ahí suscribimos. Te esperamos con esa bolsita, Pilar, ahí en la playa. Así que, buenísimo. Ya con esa aprobación comunal, yo creo que sin duda hacemos realidad esa charla, que definir la playa, hay que definir qué día. Ojalá ya se pueda ir por lo menos los fines de semana, y quizás por esto hacer una actividad más como de limpieza. Podemos pedir algún permiso excepcional, pero qué bueno que les guste. Así que bueno, sin más, damos por finalizada la votación. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar acá. Mil gracias, Jus, eres bienvenido. Gracias. Y miembro honorario del PIT por siempre. Así que te esperamos cuando quieras acompañarnos en una siguiente edición. Claro que sí, muchas gracias a todos y a todas. Chao a todos. Primeros. Nos vemos, cuídense mucho. Bye. Chao.